Hermanos, muy buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Nuevamente aquí, reuniéndonos virtualmente, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología. Vamos a continuar con nuestro tema número 4 y un recordatorio nada más. Vimos el establecimiento del protestantismo en Guatemala. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que vimos ahí? Cómo el Señor mueve a los gobiernos para que su obra sea establecida donde Él quiere. Luego estamos viendo ya, esta es la segunda clase de la expansión. Vimos con nuestro hermano Hernán hace 8 días cómo fue que se establecieron las primeras misiones pioneras, que fue la misión presbiteriana y la misión centroamericana. Hoy vamos a ver las otras 3, porque fueron 5 las misiones pioneras en Guatemala. Vamos a ver otras 3 misiones y una institución que también fue fundamental para que estas misiones cumplieran con la labor de la evangelización de nuestro país. Entonces prepárese usted ahí y propóngase a aprender un poquito más conjuntamente conmigo, que el Señor nos enseñe esta tarde para que podamos seguir ampliando nuestro conocimiento de esta historia de la iglesia, que es tan importante para todo hijo del Señor. De todo corazón deseo que usted y su familia pues estén bien, hermano. Lo deseo con todo mi corazón. Y si está pasando por dificultades, por favor no dude usted en marcar ahí por WhatsApp, poner su petición. Me la puede enviar ya sea personalmente o al grupo. Recuérdese que yo tengo aquí el listado de nombres y apellidos de cada uno de ustedes, que no únicamente lo utilizo para calificar, no es así, amado hermano. Lo uso para clamar al Señor por cada uno de ustedes por nombre. Esa es la misión que el Señor nos ha dejado, para que orar sin cesar, dice él, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, seguimos viendo la expansión. Repito, vimos el establecimiento, más la expansión igual a la explosión de la obra evangélica, que así es como vamos a ir desarrollando la historia de la iglesia. Ahorita estamos en la expansión, vuelvo a repetir, de la obra evangélica. Entonces vamos a hablar de tres misiones esta tarde, más una institución, que se va a dar cuenta usted lo importante que fue todo esto para que el protestantismo en nuestro país pues fuera desarrollándose, y que en algún momento de esta historia pues nosotros fuéramos alcanzados en el conocimiento del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Así es de que te invito a que se prepare. Vamos a continuar. Bien, misiones pioneras en Guatemala. Vimos entonces, amados hermanos, que las primeras 2 misiones que se establecen en Guatemala a través de eventos milagrosos fue la misión presbiteriana, la centroamericana. Hoy vamos a ver la misión Amigos, así se llama, la misión Amigos. Vamos a ver la iglesia del Nazareno. Vamos a ver la misión metodista primitiva y las sociedades bíblicas unidas. Estas misiones fueron 5 en total, las que por primera vez vinieron a Guatemala enviando a misioneros. Ya vimos, insisto, ya vimos eso. Y esto pues definitivamente, hermano, fue y sigue siendo de gran bendición para el pueblo evangélico en Guatemala hasta el día de hoy. Nosotros no estamos dictando ninguna doctrina, no estamos enseñando doctrina alguna, sino que como centro de estudios lo que estamos enseñando a través de la historia de la iglesia es cómo el Señor, a través de su poder, el poder de su Espíritu Santo, desde el tiempo de los apóstoles, pues no ha dejado de buscar al hombre, no ha dejado de buscar a lo que vimos en exégesis, lo que se le llama a la corona de su creación, que es el hombre.
Hemos visto cómo en la historia, a través de los años, la humanidad se aleja, y hoy no es la excepción. Cada día la humanidad se aleja más de los caminos del Señor. Vemos muchas organizaciones que están aumentando digamos, su organización, la están llevando a niveles mundiales con el único propósito de alejar a la humanidad de los caminos del Señor. Pero estas instituciones llegaron en un momento, en el momento que el Señor quiso que llegaran a Guatemala y empezar a abrir esa brecha para que hoy conozcamos nosotros las buenas nuevas de salvación. Por eso les digo, nosotros no estamos enseñando ninguna doctrina, estamos enseñando cómo fue que hombres, mujeres, jóvenes, niños, se podría decir, han venido a Guatemala desde hace mucho tiempo y seguirán viniendo con el único propósito de seguir formando y fortaleciendo las diferentes denominaciones de iglesias que tenemos. Yo esto no lo veo mal, al contrario, lo veo como una gran bendición para mi país, para las futuras generaciones. Se ha dicho que Guatemala es uno de los países más benditos en cuanto a palabra. A nivel centroamericano, creo yo, estoy casi seguro de eso, que somos el país con una población bastante alta en cuanto a evangelismo, en cuanto a que seamos evangélicos, ¿verdad? Usted y yo ya sabremos que no necesariamente o que no es suficiente llamarnos evangélicos. Hay muchas cosas que hacer para agradar al Señor, no solo que nos llamen, ¿verdad?, evangélicos, no solo pertenecer a una organización, no solo pertenecer a una congregación. Hay que demostrarlo con nuestra vida. La palabra es práctica, la palabra es para practicarla con nuestra vida diaria. Y eso es lo que a mí me emociona y me goza mucho, en que mi país, Guatemala, tenga mucha bendición de palabra. Y esto nosotros lo debemos de aprovechar para prepararnos, para pedirle al Señor que nos dé siempre esa pasión, hermano, por leer su palabra, pero no solo para mí, sino que también para poderla compartir, no solo con mi familia, sino que con todo aquel que está fuera de sus caminos. Así es de que vamos a hablar de estas 3 misiones y esta institución que se llama Sociedad Bíblicas Unidas, para que usted y yo sigamos aprendiendo de todo lo que el Señor mueve para que su palabra llegue hasta donde tenga que llegar. Bien, la misión, amigos, amados hermanos, viene o se origina con un movimiento en el siglo XVI, recién hecha o llevado a cabo la reforma con Martín Lutero, la reforma luterana, hermano. Se da en Inglaterra un movimiento en donde se genera la iglesia anglicana. Esto se da porque un grupo muy fuerte se sale de la iglesia católica romana. Déjeme recordarle que Inglaterra nunca ha sido un país católico. Ahí lo que funciona es la iglesia anglicana, que se da no por cuestiones doctrinales ni espirituales, sino que se dio más que todo por diferencias políticas y administrativas. Por eso se origina la iglesia anglicana. Pero de estos grupos también se separa un fuerte grupo que se llaman los puritanos, ¿verdad? Y de ahí se genera un movimiento que ahí está, un movimiento que se llama pietista, el movimiento pietista, que uno de sus exponentes más fuertes fue Jorge Fox. El pietismo viene, amado hermano, de la piedad. En ese tiempo la iglesia luterana se quedó, digamos, enmarcada, o sea, su operación o la forma en que ellos, digamos, dirigían la iglesia era muy formal, mucho formalismo,
mucho intelectualismo y el pietismo, el movimiento pietista, se genera eso en que no era suficiente eso, sino que había que buscar una forma de cómo agradar más al Señor, pero una forma más espiritual. Y por eso se originan los puritanos. Jorge Fox fue un predicador que siempre lo hizo en los parques, en muchos lugares, y fue motivo de muchas burlas. Y fue él el que muchas veces cayó preso por estar predicando, y en una oportunidad, pues de tantas de que lo llevan ante el juez, él dice, al juez has de temblar al oír la palabra del Señor. Y de ahí nace que por primera vez, en forma de burla a este grupo de personas, se les llaman los quakers o los cuaqueros, si por ahí escucha usted eso, pero eso quiere decir tembladores. O sea, fue un nombre que se les dio, o un apodo, si ustedes quieren, que se les dio en forma de burla a este tipo de gente. Y usted sabe que hemos visto que estos grupos de personas en toda la historia que han abrazado la doctrina de los apóstoles, les he dicho yo a ustedes, o que se han dedicado a predicar, han sido objeto de burlas, de vejámenes, ¿verdad? De gente poderosa o de gente del pueblo. Pues se llaman los cuaqueros. En el siglo XVII hay una persecución muy fuerte en Inglaterra para estos puritanos, y entonces se establece William Penn, un hombre con mucho adinerado, con mucho dinero, que se convierte a los cuaqueros en el tiempo de Jorge Fox. Él se establece en Pensilvania, Estados Unidos, pero empieza él a hacer amigos de muchos protestantes ya, y pentecostales también, de diferentes países. Y en Estados Unidos hace amistad con muchos líderes de los Pieles Rojas que habitaban esos lugares de Estados Unidos. Y entonces el movimiento de esta gente siempre mantuvo como un principio el amor fraternal, no importando con quién. ¿Verdad? Que ese es un principio del Evangelio. O sea, el Evangelio es para toda criatura. Pero él lo empezó a practicar, y entonces se fue generando el nombre de este movimiento, hasta que se les llegó a llamar amigos. Entonces, esto es un poquito de la historia. Claro, usted puede ampliar más esto, pero esto es lo más importante de cómo es que se viene generando esta misión que posteriormente llega años más tarde a Guatemala. Pero es algo bien importante que usted vea que muchas o casi todas las misiones que se establecieron en Guatemala vinieron de Estados Unidos. Entonces, yo también le sugiero, hermano, que cuando usted pueda, hermano, manténgase orando por Estados Unidos, manténgase usted orando por Israel, porque han sido naciones que, en el caso de Estados Unidos, han sido naciones que han albergado, que han recibido a una cantidad de gente de todos lados, y que precisamente en cuestiones del evangelismo, de ahí es donde vinieron las primeras misiones que empezaron a trabajar en un campo abierto que era Guatemala en ese entonces. Si usted ha tenido la oportunidad de trabajar en campos abiertos, es duro, hermano. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un campo abierto, hermano. Es duro. Usted tiene que hacer de todo ahí, y a veces le llegan 5 personas, o hace el servicio, o canta, o le predica a 2 o a 3. O sea, trabajar en un campo abierto es duro. Y Guatemala en ese tiempo era así, ¿verdad? Cuando vinieron estas primeras misiones. Acuérdese que les mencionaba yo que veníamos saliendo de los gobiernos liberales, perdón, los gobiernos, no me acuerdo ahorita, pero los que estuvieron, los que no dejaban que en Guatemala existiera la libertad de culto. Entonces no había en Guatemala una libertad de culto hasta que se dio con los gobiernos liberales de Rufino Vargas. Entonces Guatemala era un campo abierto, ¿verdad?, para poder trabajar. Entonces en el siglo, cuando ya en Guatemala, en el siglo XX,
esta misión hace presencia, ¿verdad? En 1900 y algo. O sea, no fue algo así como que de la noche a la mañana. Con los misioneros Thomas J. Kelly, Clark J. Buckley, en enero de 1902. Estos dos misioneros habían conocido al otro hermano que había estado en Guatemala, de apellido Bishop, creo que había estado en Guatemala trabajando con la iglesia centroamericana. Entonces, ellos lo conocen a él allá en Estados Unidos y él les cuenta de la necesidad que había en Guatemala de tratar la manera de establecer nuevas misiones. Y entonces, esta iglesia, esta misión Amigos, se establece en Chiquimula, ¿verdad? Y entonces esta iglesia es también de la misma doctrina pietista, que es la iglesia anglicana o los puritanos, o sea, no anglicana, sino que los puritanos tienen la misma doctrina, ¿verdad? Entonces ellos se establecen en Chiquimula y trabajan en todo el oriente del país, ¿verdad? Es casi como decirle, yo me animo a decirle que, por ejemplo, en todo el oriente del país, usted no va a encontrar una iglesia centroamericana, sino que es una iglesia Amigos. La misión Amigos es la que funciona en Chiquimula, en Zacapa, en Jutiapa. Es la misión Amigos. Porque más adelantito tengo ahí el resumen, más o menos no un mapa, sino un cuadro que les hago ahí, cómo fue que ellos se dividieron el territorio para no estar trabajando dos misiones en el mismo territorio, sino que tratar de abarcar todo el territorio de Guatemala para llegar a la gente que realmente no había escuchado el Evangelio. Entonces, por eso es que ellos se establecen en Chiquimula en el año 1902. Actualmente hay datos que tienen más o menos 160 iglesias, la misión Amigos. Ha sido un trabajo muy arduo, imagino yo. Ahí en su material hay un poquito más ampliada la información. Usted puede leerla y si no, usted puede investigar también otros datitos que usted puede ir viendo ahí para ir ampliando un poco más el conocimiento de esta misión, que como le digo, trabaja todo el oriente del país, ¿verdad? Y entonces que vino a como que hacer, digamos, un soporte o ampliar el trabajo que ya en ese momento había realizado o estaba realizando en la ciudad de Guatemala la misión presbiteriana y la misión centroamericana. Bien, la iglesia del Nazareno. Esta iglesia, hermano, nace con la inquietud de varias iglesias en Estados Unidos que coincidían fuertemente con la doctrina de la santidad, ¿verdad? Y ese movimiento se origina en Los Ángeles, California, en 1895. Y ese movimiento era liderado por un pastor, Phineas F. Briggs, y el reverendo S.P. Whitney. Eran los dos que estaban que tenían en Los Ángeles, California, en esa época, ese movimiento de esas iglesias que coincidían, como lo vuelvo a repetir, en la doctrina de la santidad. Y esta doctrina de la santidad era una orientación wesleyana. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se recordarán de John Wesley, pues era un miembro de estas iglesias, pero que se desarrolló más que todo en Inglaterra. Pues él tenía John Wesley, pues tenía esa inquietud siempre de buscar más del Señor, de meterse. La inquietud lo llevó a buscar o a encontrar de que no era únicamente, hermano, nada más de leer la Biblia y obedecer nada más y hacer esto y hacer lo otro. Acuérdense que
la reforma de Lutero afectó toda esa área de ahí, de Europa, y entonces habían mucha gente que siguió la doctrina de Lutero en que solo la Biblia, y es que eso es lo correcto, solo la Biblia, pero lo hacían de una forma muy no espiritual, digámoslo así. Entonces empezaron los movimientos de John Wesley. Fue un predicador que siempre buscó la forma de inquietarse para buscar el movimiento del Espíritu Santo, y buscar en las demás personas, en los demás grupos, cómo encontraba él gente que hubiera tenido esas experiencias del mover del Espíritu Santo. Entonces la iglesia del Nazareno, que vino a Guatemala posteriormente, se origina en Estados Unidos, ¿verdad? Pero con fuertes doctrina de lo que fue John Wesley en Inglaterra. Entonces, en 1895 está el registro de la primera iglesia del Nazareno. Así fue el primer nombre que tuvo, primera iglesia del Nazareno, en 1895. Luego, en 1907, este grupo de iglesias celebran digamos, se reúnen y celebran una asamblea y le cambian nombre a Iglesia Pentecostal del Nazareno en 1907. Pero el movimiento seguía creciendo y entonces había que seguir organizándose, había que seguir entonces buscando formas de que todos estuvieran de acuerdo, y en 1919 la iglesia se llama ya únicamente Iglesia del Nazareno. Así es como viene a Guatemala, ¿verdad? Pero es importante que nosotros conozcamos de dónde vienen todas esas iglesias, cómo es que se originaron. Muchas veces nos sorprendemos bastante de cómo es que se origina una organización. En Guatemala viene la primera misionera en 1901, Eula Fay Watson, y el reverendo Thomas Butler, pero se establecen en Cobán por una serie de situaciones que se dan. Se establecen en Cobán en 1903 y prácticamente el departamento de Cobán se convierte en el lugar en donde ellos establecen y desarrollan esa misión nazarena. En 1976 organizan el Instituto Teológico Nazareno. Este instituto funciona en Guatemala en la zona 18, esa es la información que se tiene. Pero actualmente es una de las misiones en Guatemala que está por casi todo el país, pero que en Guatemala, como les repito, vino en 1901, constituyéndose en la cuarta misión pionera en Guatemala, ¿verdad? Que, como les repito, inician esa obra evangelizadora en nuestro país a través de todos estos movimientos y de estos misioneros que obedecieron al llamado para poder venir a evangelizar a mucha gente en Guatemala. La quinta misión que abre en Guatemala es la misión metodista primitiva. Tenía su sede central en Pensilvania, Estados Unidos, con una doctrina muy parecida a la de los nazarenos, es decir, de orientación wesleyana, ¿verdad? Ya les expliqué de dónde viene esa orientación, es de John Wesley. Y vino por primera vez el misionero que ellos mandan, es el señor Charles Furman y señora, y el reverendo Thomas Pulling, o Pulling, no sé. Ellos vinieron en 1916, procedentes de Pensilvania, y se establecen en Quiché.
Esta es una de las misiones que trabajó en todo el suroccidente del país. Se establecen en Quiché, Totonicapán, Chichicastenango, y ahí es donde se concentra hasta nuestros días la mayor obra misionera de esta misión metodista. Y hermano, yo no conozco un templo de ellos, pero la verdad es de que en esos lugares de Guatemala, el suroccidente, que ha sido muy golpeado por una serie de situaciones internas de nuestro país. La sede central es en Santa Cruz del Quiché, en 1938, en donde también funciona el Instituto Bíblico Quiché, que fue inaugurado en 1941, el Colegio Evangélico Catlán en 1965. Y a finales de 1980, el conflicto interno de Guatemala invita, o sea, el gobierno en ese entonces invita a todos los misioneros extranjeros a salir del país. Eso debilita mucho la obra de la iglesia metodista en Guatemala en esa área del país. Pero la obra continuó, ya no con misioneros extranjeros, sino que todo lo que ellos formaron en el Instituto Bíblico más que todo, y toda la evangelización que ellos hicieron, hoy por hoy la continúan obreros y pastores nacionales. Entonces, esto realmente no es mano de ningún hombre. Dios va poniendo a la persona indicada, personas con compromiso, personas con amor a su obra, para visitar lugares, visitar aldeas, visitar municipios, o no sé, hermanos, centros poblados que uno ni siquiera se imagina que existen en Guatemala, a donde han llegado estos hombres que han dispuesto su tiempo para trabajar con el Señor. Esta iglesia, esta misión metodista primitiva, hermano, yo tengo conocimiento de que ha hecho un trabajo muy fuerte en toda esa área, ¿verdad? Que usted y yo sabemos que esa área de Guatemala fue golpeada muy fuertemente con esa guerra interna que hubo, ese conflicto interno de Guatemala. Entonces muchas de las misiones que trabajaban en esa área del país fueron afectadas. Hay registros de que muchos misioneros inclusive fueron asesinados, desaparecidos, únicamente por tener en una aldea o en un centro poblado una iglesia en donde se reunían para alabar al Señor, ¿verdad? Pero esa descomposición social o ese problema social interno que tuvo Guatemala afectó la evangelización en ese territorio. Pero hoy por hoy, le repito, son obreros y pastores nacionales los que continúan con esa obra que se inició oficialmente en 1916 en esos lugares, con estos hombres que vinieron con familia y todo a cumplir con la obra de evangelizar que el Señor nos ha puesto a todos. Bien, después de hablar brevemente de la historia y del proceso de estas tres misiones que completan las 5 primeras misiones establecidas en Guatemala, pues hay otra institución que fue muy importante y que son las sociedades bíblicas. La primera institución que existió de este tipo fue en Londres, Inglaterra, en 1698. Pero era, digamos, que ellos no distribuían Biblias, sino que se le llamó la Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano. Luego en Alemania, en 1710, existió el Instituto Bíblico Canstein, que
ya fue fundado con el propósito de publicar la Biblia a un precio accesible para todo el mundo, ¿verdad? Y luego ya empezaron a existir o a organizarse las sociedades bíblicas, la americana y la británica. Posteriormente estas dos organizaciones se unen y dan origen a las Sociedades Bíblicas Unidas, la SBU, ¿verdad? Que estas sociedades bíblicas lo que hacen en todo el mundo es la distribución, a un bajo costo, digamos, de la palabra del Señor, del texto bíblico, ¿verdad? Y esto por eso les decía que fue fundamental la obra de la Sociedad Bíblica aquí en Guatemala, porque a través de personajes que vinieron a introducir, digamos así, y a distribuir Biblias en tiempos en que en Guatemala era prohibido hacer eso, ¿verdad? No se permitía venir a distribuir Biblias. Y hay un personaje que tal vez ustedes lo han oído, que se llama Francisco G. Pensotti. Él fue uno de los que funcionó como colportor. No voy a explicar eso, porque eso es parte de un trabajo que les voy a dejar, que ustedes de su propia mano, averigüen qué es el colportor, qué fue el colportaje, qué significó el colportaje. Esa es una función que las sociedades bíblicas desarrollaron y fue de lo cual se valieron para poder llegar con Biblias ahora prácticamente a todo el país. En Guatemala, en 1978 se establece la SBG, o sea, la Sociedad Bíblica Guatemalteca, que como les repito fue fundamental para que el ministerio de las primeras 5, o sea, de las 5 misiones pioneras en Guatemala, llevaran a cabo su labor evangelizadora, porque esta organización pues era la que proveía de todo el material, ¿verdad? Ya sea localmente o en el exterior, ¿verdad? Muchos misioneros vinieron con Biblias, vinieron con porciones de la palabra que eran, no sé si ya existían los tratados, pero los Nuevos Testamentos, y eran distribuidos, pero era porque sociedades bíblicas, hermano, ya en el exterior ya tenía esa labor de distribución de la Biblia en toda Latinoamérica. En Guatemala, el nombre que más se menciona y que vino en esos tiempos fue Francisco G. Pensotti como colportor, ¿verdad? Es un nombre bien raro y ustedes van a investigar eso. Ese va a ser un trabajo que vamos a hacer en grupos. Yo les voy a mandar los requisitos para que ustedes se enteren de la importancia que tuvo el colportor, qué significa, quién lo desarrolló en Guatemala, quién lo desarrolló en Latinoamérica, cómo es que llegan a Guatemala y cómo es que usted y yo hoy podemos tener 3, 4, 5 versiones de la palabra del Señor en nuestra casa, ya sea en texto, en libro o virtuales, pero es toda la función que han hecho estas instituciones de hace muchos años, a través de gente que se ha comprometido con el Señor primeramente, a llevar su palabra, no solo hablada, sino que escrita, para que la gente conozca que el Señor viene y que tenemos dos caminos, la muerte eterna o la vida eterna, predicar eso que el Señor quiere. Uno de los objetivos del Señor, una de las intenciones de nuestro Señor es de que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que todos lo conozcan, que todos se vuelvan a Él. Entonces, hermanos, esta institución fue importantísima para que estas 5 misiones pioneras en Guatemala llevaran a cabo su ministerio. Bueno, y ya para terminar esta clase de la expansión, que era lo que les decía al principio, mire, aquí le dejo más o menos el resumen de cómo fue que estos misioneros
se dividieron el territorio, ¿va? Pero en una sana intención de tratar de abarcar el territorio guatemalteco. Habíamos dicho, en la ciudad capital trabajó la iglesia presbiteriana y la iglesia centroamericana, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? En Chiquimula se estableció Amigos en 1902 con estos misioneros que yo ya les había mencionado. En Cobán se estableció la iglesia del Nazareno desde 1904. Ellos hicieron de Cobán su centro de operaciones para evangelizar a todo digamos, sería parte del oriente, ¿verdad? Y todo el nororiente de Guatemala. En Quiché, Totonicapán, Chichicastenango, en 1916 vimos que aterrizó, por decirlo algo así, la iglesia metodista primitiva, ¿verdad? Y la Sociedad Bíblica Unida en 1978. Todo esto, amado hermano, es prácticamente todo el trabajo que hicieron estas instituciones, estas 5 misiones y esta institución, para que en Guatemala hoy hayan una cantidad de denominaciones que, le vuelvo a repetir, es una bendición para nuestro país tener una población casi del 50% evangélica. Y repito, no es lo suficiente. Yo creo que tenemos que trabajar más en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, para que cada uno de nosotros realmente refleje en su forma de vida al Señor. Yo creo que nosotros en este tiempo estamos siendo llamados a eso, a que seamos verdaderos discípulos del Señor. Yo me alegro mucho de que ustedes hayan continuado con este estudio. No se desanime, el Señor viene pronto y tenemos que estar listos y preparados, estudiando su palabra, leyendo, teniendo hambre de su palabra, de buscarlo, no sé, hermano, de buscar el rostro del Señor. Yo creo que nosotros lo podemos hacer, tenemos fuerza, tenemos salud y tenemos que hacerlo. Yo siempre he pensado que si yo estoy con salud hoy, mi responsabilidad o mi deber es orar por el que está enfermo. Si yo tengo ahorita cierta holgura económica, voy a orar por el que está en escasez. Si yo tengo trabajo y alguien no lo tiene, voy a orar por el que no tiene. Eso es lo que el Señor nos demanda, que nosotros, que estamos bien, que nos podemos mover, que podemos trabajar, que estamos comiendo, oremos por el que no tiene, aunque usted no conozca. Si usted conoce, ayude, ¿verdad? Pero no podemos conocerlos a todos, pero hay que clamar, hermano. Y eso es lo que estas misiones vinieron a hacer, venir a dar por gracia lo que por gracia ellos habían recibido estos misioneros. Yo creo, hermano, con todo mi corazón que Guatemala seguirá creciendo en cuanto al conocimiento del Señor, pero tenemos que pelear con las armas que Él nos ha dado. Les recuerdo que la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, no, es una lucha espiritual, y para eso el Señor nos ha dado armas para poderlo hacer. Así es de que les mando un fuerte abrazo, estén pendientes, mañana o el domingo voy a enviar al grupo de historia de la iglesia qué vamos a trabajar, cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer con respecto al colporto. Muy raro el nombre, ¿verdad? Si usted ya sabe qué es, gloria a Dios. Si usted no sabe, vamos a aprender. Yo me quedé asombrado. ¿Qué es eso? ¿Quiénes fueron los que hicieron esa función de el colportaje, hermano? Así es de que, nuevamente, le pido mucho al Señor que usted y su casa esté bien. Desde el más viejo hasta el más joven sean benditos en el nombre del Señor. Que tengan buena tarde, hermano.